Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Hoy, para cerrar con nuestro ciclo de conferencias, es una alegría presentarles a Pape Inc. Él es un ilustrador y artista con más de 11 años de trayectoria. Su estilo mezcla lo que es el arte y la psicodelia tropical, el arte callejero, y más que todo busca conectar con el niño interior de cada uno de sus espectadores. Él lo que busca es hacerte recordar aquellas cosas que te hacían sentir feliz cuando eras niño, como jugar con carritos, vivir en un mundo de fantasías. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle una calurosa bienvenida con aplausos a Pape. Bueno, para todos, yo soy Pape. Mi nombre es Aurelio, pero desde pequeño me han dicho Pape. Llevo, como decían, 11 años dedicándome a la creatividad, a hacer de mis sueños una realidad, por así decirlo. Y hoy me encantaría, hoy le quiero hablar a una persona muy específica y es prácticamente a mi yo del pasado. O sea, si me remonto cuando tenía 22 años o 19 años, que estaba lleno de ganas de comerme el mundo, que me encantaba la imaginación, que tenía como muchas ideas y no sabía por dónde empezar. Bueno, a lo largo de 11 años, después de haber empezado con un proyecto personal y de haber hecho millones de proyectos personales, puedo decirles que lo que más quiero para cualquier, así sea una persona hoy que salga y haga realidad un proyecto personal, creo que la misión está cumplida. Pero un poco de lo que he hecho yo en los últimos 11 años o a lo largo de este año, que creo que ha sido importante, he tenido la capacidad de desarrollar infinidad de marcas, he podido desarrollar 2 juegos de mesa, murales y también un proyecto personal de una marca de ropa que no sé si muchos conocen, que se llama Psychotropic. Ya llevo 5 años con ese proyecto. ¿Y cómo llego a la creatividad? Yo dejé de dibujar cuando tenía 12 años porque efectivamente mi entorno siempre veía la creatividad como algo que era o para drogadictos o marihuaneros, como decían, o para personas que creían que solo iban a vivir del aire. Y sí, como que ser artista o ser diseñador gráfico era como sinónimo de te vas a morir de hambre. Entonces, creo que a los 12 años dejé de dibujar, dejé de perseguir mi intuición y mis ganas de jugar, porque siempre me llamó mucho la atención la imaginación y siempre estuve muy conectado con el juego, por así decirlo. Reconecté con el dibujo a mis 22 años, gracias a una patineta, que después la van a ver ahí. Y yo solía patinar mucho, creí que le iba a dar la vuelta al mundo patinando, y un día me encuentro con este gráfico en una patineta, y en mi mente como que todo lo que se me había enseñado se derrumbó completamente. O sea, en ese momento, las preguntas que yo me empecé a hacer, como que uno, ¿cómo esta persona desarrolló esta imagen? ¿Cómo hizo esto tan cool? Y segundo, a esta persona le pagaron por hacer esto. Entonces, si quieres, dale next. Entonces, para mí el camino creativo empieza con 2 preguntas muy personales, que es ¿quién soy y qué quiero? Eso empezó para mí hace 12 años cuando llegué a Panamá. Yo soy colombiano, la vida dio muchas vueltas, pero eso es historia para después. Y termino aquí en Panamá. Con 22 años, no tenía una carrera universitaria, la pregunta de qué voy a hacer, o sea, al tener que relacionarme, hacer amigos nuevos, y la verdad, mi identidad estaba completamente rota, pues yo no podía responder completamente al quién soy. Y dale next, otra. Y bueno, este era uno de los proyectos, como lo que hablé al principio, el último proyecto en el que trabajé este año, que fue un juego de mesa, también conectado con el skate, gracias a todos los proyectos personales que ya había hecho. Dale, next. Para ese proyecto tuve que desarrollar desde la caja, la creación de 48 personajes, el mapa, y fue un proyecto súper completo que la verdad estoy bien orgulloso. Y otro proyecto que aquí, bueno, los colores no se ven tal cual como los que envié, pero también el desarrollo de la identidad de Calle Funky, que no sé si estuvieron el año pasado. Calle Funky, toda la identidad, desde la estrategia de marca, el levantamiento, todo eso fue estrategia mía junto a Roots. Y la edición de este año, del próximo año, que aún no sé si va a pasar, pero es un proyecto súper bonito que también trabajé este año, que no habría sido posible de no haber sido por los proyectos personales que yo desarrollé. Entonces, dale siguiente.
Entonces, el primer paso no es saber cómo, es atreverte a hacerlo. Entonces, muchas veces lo que nos detiene es empezar. Yo la verdad, cuando empecé a mis 22 años no tenía ni idea de cómo hacer lo que quería hacer. Yo solo en mi cabeza, cuando vi la patineta, cuando vi esa patineta, la pregunta que yo me hice fue, ¿cómo hago yo para vivir de la creatividad y del arte? Entonces, el poder de esa pregunta, de preguntarnos cómo, es algo que van a ver a lo largo de esta presentación. Y es que cuando yo me pregunto cómo hago para vivir del arte, tengo que empezar a responder a otro millón de preguntas. Yo en ese momento no tenía ni idea que existía una carrera que se llamaba ilustración. Yo no sabía que existía una carrera en la cual uno podía vivir de dibujar. Entonces, mi intuición me dijo, lo primero que tengo que hacer es dibujar. Y lo que empecé a hacer fue eso. Yo me hacía preguntas y le respondía dibujando. Entonces para mí era muy importante, fue muy importante también encontrar como mis héroes de la ilustración. Este que ven acá se llama Andreas Preis, es un alemán, el otro se llama Macbeth, que es un francés, y asimismo encontré 1 millón de personas que estaban haciendo realidad sus mundos, porque al final del día lo que a mí más me inspiraba o me llenaba de ganas era como pensar que yo podía crear un universo gráfico propio y poder comunicar mis propias ideas, y yo decía, wow, yo quiero poder hacer esto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, el cómo lo hice hace 11 años se veía de esta manera. Y realmente el atreverse a empezar es también atreverse a fallar y a entender que no vamos a ser buenos al principio y no tenemos por qué ser buenos al principio. Y muchas veces lo que nos detiene es construir estas faltas de expectativas y compararnos con los demás, porque obviamente todo lo que estamos viendo lo estamos viendo afuera. Pero también para poder llegar a evolucionar, si no se empieza a hacerlo, no va a haber nunca una evolución. Dale, siguiente. Entonces, la curiosidad es el motor que convierte las preguntas en proyectos. Yo los invito a que activen la curiosidad completamente. O sea, y aquí es donde para mí se marca la diferencia en lo que fue mi carrera como creativo y lo que he visto a muchos creativos hacer. O sea, siento que muchas veces el creativo entrega el poder de que alguien haga las preguntas por ellos y no ellos responderlas. Y yo siento que es fundamental que cada uno tenga un criterio propio de poder preguntarse a través de su curiosidad, a través de lo que les emociona y poder atreverse a responderlo con los proyectos personales. Entonces, de esta forma, cuando me preguntaban que cómo se desarrolló mi estilo o cómo terminé desarrollando un estilo, fue uno, a través de la consistencia y la acción constante, y también de plantearme los proyectos creativos constantemente. Era cómo hago un pack de stickers, por ejemplo. Entonces, cómo lo ilustro, cómo lo paso a digital, ok, ¿qué es Illustrator? ¿Cómo funciona Illustrator? ¿Qué es un vector? ¿Qué es un pixel? ¿Cómo consigo esta línea pulcra? ¿Cómo consigo los colores planos? ¿Cómo consigo que se lea bien? Y empiezan a surgir todas las preguntas que fueron desarrollando mi proceso, pero requirió como de mucha intuición de mi parte y de poder tener también como una meta de hacia dónde quiero llegar y también de cómo llegar a ella. Gran parte de mi proceso, que creo que es muy importante, es que yo he construido mi carrera en público. O sea, yo desde el principio, desde el día 1, he estado compartiendo mi trabajo en redes sociales. Y esto genera una dinámica muy bonita porque esa conversación con la audiencia nos va dando como una guía de qué gusta, qué funciona, qué no funciona, porque obviamente estamos buscando resultados. Y de nuevo, la pregunta no es cómo crear, no es solo cómo crear stickers, cómo dibujar, cómo conseguir un estilo. Mi pregunta siempre fue, ¿cómo hago para vivir del arte y la creatividad? Y el tema es que para vivir del arte y la creatividad no es suficiente con tener talento, no es suficiente con saber dibujar, no es suficiente con tener un título. Hay todo otro tema de habilidades que son súper necesarias para poder llevar una vida creativa. ¿Cómo se cobra un trabajo? ¿Cómo se manda una cotización? ¿Cómo construyo confianza con mis clientes? O sea, porque para yo poder cobrar necesito que confíen en mí. Para que confíen en mí tengo que ser consistente, tengo que crear una marca, tengo que tener un mensaje claro. Entonces, mucho de lo que ven aquí fueron retos personales que yo me hice, y para mí semanalmente era muy importante que si yo no tenía un trabajo,
siempre el trabajo lo estaba inventando yo. Es decir, yo todos los días, y creo que así mismo muchos de ustedes aquí tienen la oportunidad de semana a semana crear algo nuevo. Ahí entran muchos retos personales, pero quiero que sepan que la abundancia que hay cuando nos damos cuenta que tenemos la capacidad de construir cualquier proyecto sin que alguien nos llame para hacerlo, es fundamental para que las cosas pasen. Porque todos tenemos el poder de imaginarnos una idea y de hacerla realidad. Y en ese ejercicio de imaginarte algo, decir esta idea y hacer que pase, vamos a construir lo más importante de todo, que es confianza propia. Esa confianza propia es lo que nos va a permitir avanzar. Entonces, si le das atrás, ese proyecto, que bueno, no sé cuántos me conocen o cuántos han visto mi trabajo, pero fue un proyecto que hice en el 2009 de 36 Days of Type. Entonces son 36 días en donde uno agarra una letra por día y la construyes en tu estilo. Fue la primera vez que yo logré cumplir el reto completamente y... Dale. Y es aquí donde esto es lo que es clave, es que el talento sin acción es completamente invisible. Es decir, no sé si les pasa de repente, hay alguien, un compañero de la universidad que es súper talentoso, pero no toma acción. Créanme que al final del día, el atreverse a hacer las cosas, terminar los proyectos, es mucho más importante que el saber dibujar o el saber hacer las cosas bien. Yo personalmente no soy fan del talento, no considero que tuve talento. Lo que tuve fue una terquedad muy grande a los 22 años de decir, oye, yo voy a vivir del arte, y decidí vivir del arte y lo hice realidad. Pero sí, es muy importante que tomen acción y que esa acción siempre vaya acompañada de compartir su trabajo. Porque también de nada sirve ser el mejor talento del mundo si no lo compartimos y si nadie más puede verlo. Entonces, de aquí, si se lleven eso, es que el proyecto personal termina el momento en el que lo publicamos, que lo publiquen en Behance, que lo publiquen en Pinterest, que lo publiquen en Instagram, en cualquier parte. Dale, next. Y sí, por eso es 99% trabajo duro y es 1% suerte, y la suerte que todos tenemos está echada desde el día que nacemos. Y eso es algo con lo que no podemos pelear. Entonces, entre más rápido aceptemos la realidad que tenemos, lo que no podemos cambiar, que ya está ahí, o sea, nacimos, nos tocó esto, esta realidad. En mi caso fue una quiebra, fue no haber tenido la oportunidad de ir a la universidad. O sea, a los 22 años yo no tenía la opción de ir a la universidad en ese momento. Mi opción era trabajar y buscar cómo hacer mi vida creativa en el tiempo libre. Dale siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro la relación entre enseñar su trabajo y conseguir un trabajo. La primera vez que yo hice el reto de 36 Days of Type solo logré llegar a la letra 3, pero esta letra B la vio el dueño de Barrio Pizza, me contactó para hacer un mural y a partir de eso salieron 5 murales más a lo largo de muchísimos años. Y asimismo muestra el siguiente slide. Esto es un slide de un PDF de un cliente de Estados Unidos donde desarrollé el primer juego de mesa. El brief del cliente venía completamente con todas mis ilustraciones. Entonces, de nuevo, Diana lo decía en la conferencia anterior, los trabajos que llegan muchas veces llegan por el trabajo personal. Y es que si alguien te tiene que pagar para hacerlo, probablemente, y tú solo lo haces de esa manera, nunca van a llegar a pagarte para que lo hagas. Y también nunca vas a llegar a hacer los proyectos que tú quieres hacer. O sea, todos aquí vemos, y ustedes probablemente ven estos proyectos o ven el proyecto de Psychotropic, y ven un producto ya terminado. O sea, todos vemos el producto ya terminado y lo romantizamos, ¿no? Decimos, wow, qué chévere llegar a hacer eso. Pero para llegar a hacer eso, hay todo un nivel de sacrificio en donde el proyecto personal es que ahí es donde yo diría que se mide la casta entre creativos, y es que muchas veces, no, o sea, para mí no es necesario que me paguen, tengo que vivir. Vivimos en un sistema, hay que pagar las cuentas, pero para mí lo más importante es siempre el proyecto personal. Y tal vez porque soy emprendedor, me cuesta seguir órdenes, soy completamente rebelde, me gusta hacer lo que a mí me da la gana, entonces también es como que he tenido que construir una carrera que se adapte a mi mejor manera de trabajar. Dale, siguiente. Entonces, todo esto que vieron fueron 11 años en donde lo que se creó fue Pape. O sea, Pape Inc. fue mi primer proyecto personal, que es mi marca personal, fue mi desarrollo personal como artista. Eso me llevó tanto a exhibir aquí en Panamá, a exhibir en Berlín. Y en 2019 tuve la oportunidad de ir a un curso brutal en Berlín que se llama Pictoplasma,
Y en ese curso hacían mucho énfasis en las historias y en el propósito de tu trabajo. La verdad, cuando yo fui allá, yo tenía ya 6 años, o sea, construyendo una carrera, construyendo un nombre. Y cuando llegué allá, ellos me decían el estilo, que yo sé que muchos se preocupan por el estilo, ellos me decían, el estilo aquí no importa. O sea, aquí lo que importa es qué historia quieres contar tú, qué historia quieres contar tú. Entonces, eso me generó muchos conflictos cuando estuve allá, porque de verdad estuve sentado con unos profesionales demasiado top. O sea, eran los manes, o sea, que hacen juguetes, que tienen series animadas en Cartoon Network, o sea, era gente que tenía, o sea, eran grandes artistas, personas que admiraba. Y lo que construyó en mí fue una inseguridad gigante. O sea, yo llegué aquí, yo dije, todo mi trabajo no vale. O sea, yo agarré todo lo que les acabo de mostrar y yo dije, ese trabajo no sirve para nada. Y regreso como en esa crisis de identidad que me da mucho, no sé por qué, si es porque soy Leo o qué pasa, pero me vivo en crisis de identidad y mantengo resolviéndolas. Pero regreso acá y empiezo a buscar y decir, ok, ¿cuál es la historia que yo estoy contando? ¿Cuál es la historia que sale a través de mí? Y empiezo a investigar sobre narrativas, empiezo a entender cómo se cuenta una historia y me doy cuenta rápidamente que el construir historias está completamente ligado a nuestra psicología y a lo que somos como seres humanos. O sea, todo lo que vemos aquí, la historia de la universidad, la historia de la religión, la historia de la economía, todo viene de la historia de la humanidad y es nuestra psicología. Y en esa psicología yo me di cuenta que la historia que yo contaba en mi mente era la historia del no ser lo suficientemente bueno. Yo creo que tal vez muchos o algunos se van a relacionar con eso. Y esa historia solo se cuenta de una manera y es el que no es lo suficientemente bueno, hace y hace hasta que lleva la oportunidad de su vida, pero como no es lo suficientemente bueno, siempre huye. Entonces en ese momento yo decido y digo, ok, hasta aquí, 2019, yo no quiero seguir con este ciclo negativo de seguir huyendo de mis problemas y le encuentro el mensaje a Pape que es Positive Action, Positive Emotion. Entonces ahí empiezo ya a meterme muchísimo más, a indagar en que yo me enfoqué mis primeros años en descubrir un estilo, pero ese estilo era como simplemente, era algo completamente visual, era algo que no comunicaba mucho, era algo que no me hacía sentir 100% seguro de mí mismo. Y en paralelo a eso, dale el siguiente, llega el proyecto de Psychotropic. Sí, ya estoy sudando, voy a sudar más, pero bueno. En ese momento, 2019, llega la oportunidad y me llega la idea de crear Psychotropic. Y Psychotropic yo lo veo como la oportunidad de poder poner en práctica el desarrollo de marca sin que tenga que ver con mi desarrollo de marca personal, porque la marca personal es algo que todos tenemos. O sea, la identidad es algo que es garantizado para todos. Branding es identidad corporativa, pero identidad es algo que es. O sea, la identidad viene primero que el branding. Entonces, todos aquí tenemos una identidad. Crear una identidad personal es, diría yo, un poco más sencillo que construir una marca que vive por sí sola, que es una persona por sí sola. Y paralelo a eso, en el 2020 es cuando yo empiezo a hacer desarrollo de marca para clientes. ¿Cómo lo hice de nuevo? Tenía que vivir de algo, se me presentó la oportunidad de conseguir un curso, me lo descargué y empecé a hacer estrategia de marca desde el día 1 y así logré sobrevivir en el 2020. Pero yo me di cuenta muy rápido que para yo poder ejecutar una estrategia de marca dependía mucho del cliente y del presupuesto del cliente. Entonces Psychotropic se convirtió para mí en la única oportunidad en la cual yo podía experimentar. O sea, yo quería experimentar lo que era desarrollar una marca con un producto, con unas redes, con una comunicación y empezar a conectar todos los puntos de contacto para sembrar una semilla en la cabeza de las personas de qué es Psychotropic. Entonces, ¿qué es Psychotropic? El juego de palabras que tú me preguntabas qué significaba Psychotropic, si se divide en dos, encontramos en el psycho viene la psiquis, que es mente humana, conciencia y propósito, y del otro lado el tropic, que es Panamá, abundancia, palmeras. Y cuando lo juntas, te da Psychotropic. ¿Qué pensamos directamente? Sustancias psicotrópicas, que puede ser desde el café, el azúcar, marihuana, un pocotón de cosas. Pero ¿cuál es lo importante de una sustancia psicotrópica? Es que altera tu percepción de la conciencia. Entonces, ¿qué pasa si yo construyo una marca que lo que busca es cambiar tu perspectiva desde la cual ves el mundo, hacerte entender que tú eres el personaje principal y que a través de un sistema de valores puedes crear la realidad de adentro hacia afuera? ¿Por qué lo digo?
Porque en mi vida lo más bonito que me regaló el arte fue responder a la primera pregunta, es ¿quién soy? ¿Qué quiero? Y creo que sin eso es muy complicado poder crear trabajos que tienen impacto. Entonces, es una visión muy personal pues en la vida, que para mí yo siento que es algo a lo que todos estamos respondiendo. Y Psychotropic lo vi como esa oportunidad de compartir, como se sigue, ese fue el proceso de creación del logo, o sea, y tengo muchísimos archivos más, pero tenía que resumir. Pero en el siguiente, o sea, el mensaje que yo agarré fue: la vida es un viaje. Entonces, la vida es un viaje, todos tenemos el mismo destino y diferentes formas de llegar a él. Hay un personaje que nos representa a todos en la marca, que es este que ven aquí, que es el psiconauta, y representa a nuestro niño interno y nuestro máximo potencial como ser humano. Cuando ese niño interno está en alineación con lo que uno piensa, dice y siente, abre los portales del universo y la realidad que llevamos dentro se manifiesta en la realidad que todos vemos y conocemos. Entonces mi intención con la marca siempre estuvo muy clara, y es que lo más bonito que yo encontré fue encontrarme a mí mismo, y de verdad es una pregunta compleja y sé que no muchos tenemos la fortuna de llegar a responderla tal vez con tanto amor y claridad, pues es algo que yo respondo todos los días, pero sí es para... Lo que me gustaría también dejarles es que entiendan que es una pregunta importante para todos y que es una pregunta que también los trae a ustedes aquí a estar en la universidad, a estar haciendo todo lo que están haciendo, porque todos queremos algo en la vida y todos queremos podernos sentir bien, tranquilos, y además de eso también compartirlo con el mundo, que fue algo que Psychotropic me enseñó como marca, es que del proyecto personal era muy para mí, era yo, y Psychotropic se volvió en algo que fue nosotros, y fue un proyecto que lo que me enseñó fue el producto de la consistencia de 5 años de trabajo, que en 5 años, para mí lo más gratificante ha sido que hay personas que son fan de la marca, hay personas que creen en la marca, que compran todos los t-shirts que saco, y eso ha representado que aquí no se ve bien, pero en los últimos 3 años ha significado casi $150,000 en ventas en camisetas, que lo comparto en número porque, como te dijeron a ti, a mí también me dijeron, es imposible crear una marca de ropa en Panamá. A mí cuando empecé hace 11 años me dijeron, es imposible crear un proyecto personal de arte en Panamá. Entonces, el proyecto personal y la relación con una audiencia te va a poner, o sea, te va a retar, dale siguiente, a esto, que es el decir, yo creo. Y es algo que me encanta el doble sentido que tiene decir yo creo, que es yo creo en creer y yo creo de crear. Y es que para crear hay que creer. Entonces, la invitación de por qué es importante que lleven a cabo sus proyectos personales es porque esto va a generar la confianza propia que les va a permitir trabajar con clientes. Y son los proyectos personales los que les van a traer los clientes. Entonces, sí, dale next. Y nada, que el mejor día para empezar es hoy mismo, no esperen hasta mañana. Y en el siguiente slide, que esto tal vez lo tengo que compartir después, vienen como las creencias limitantes por las cuales ustedes creen que no pueden empezar hoy en día. Una que ya la toqué es creer que no eres lo suficientemente bueno. 2, evitar hacer el trabajo por pereza o por procrastinación, huir del trabajo. Esto es súper importante, es algo con lo que yo he luchado toda la vida y también darme cuenta que muchas veces mi trabajo no ha evolucionado, no ha llegado al nivel porque he tenido pereza de hacerlo. Porque claro, pensamos qué pereza abrir otro archivo, qué pereza mover este pixel, ay, qué pereza copiar esto, qué pereza hacer este cambio. Pero esa pereza es lo que realmente nos está limitando de hacer el mejor trabajo. Y al final del día, créanme que para mí no hay cliente que vaya a ser más exigente de lo que yo voy a hacer con mi trabajo. Y es con esa actitud con la que yo llego, es que si tú vas a trabajar conmigo tienes que entender 2 cosas. Una, no sé seguir órdenes. Sé trabajar en equipo, pero no sé seguir órdenes. Y me gusta hacer lo que me da la gana. Entonces, y eso sigue de una intuición que con los años he probado una y otra vez que puedo entregar un proyecto. Otra, pensar que necesitas herramientas específicas para comenzar. Yo por mucho tiempo creí que necesitaba un iPad. Y al principio de mi carrera y todo lo que vieron al principio lo hice con la Wacom Intuos más, pero o sea, comprada usada en Facebook Market y Illustrator en un computador que se crashaba todo el tiempo. Entonces, o sea, al final del día, sé que creemos que el iPad nos va a hacer la vida más fácil. Si tú no sabes dibujar, el iPad no te va a servir para absolutamente nada.
Saber dibujar es lo que te va a resolver cualquier problema. El iPad solamente lo va a hacer un poco más sencillo para ciertas cosas, pero la mejor herramienta es el mouse, la pluma, Illustrator para mí. Entonces, siempre que pienses que necesitas una herramienta, mentira, excusas, puedes hacerlo. Y además que vamos a perder tiempo pensando que no lo tenemos cuando puedes actuar con lo que tienes al frente. Creer que solo puedes crear bajo las condiciones perfectas, entonces nos volvemos esclavos de nuestro estudio, nos volvemos esclavos de que todo esté en silencio, de escuchar una música en específico, de estar en tal asiento, cuando realmente siempre tenemos la oportunidad de crear, en cualquier momento. Romantizar hábitos negativos que saboteen tu progreso. Algo que, de nuevo, ¿qué me decían a mí? Esto es de marihuaneros, la pregunta que siempre te hacen: ¿qué te fumaste? ¿Qué te metiste? Absolutamente nada. ¿Sí me entienden? Y no hay que o sea, para mí el proceso creativo es completamente humano y hecho desde el amor. Y no se necesita ninguna sustancia, no se necesita absolutamente nada externo, y hay que romantizar los buenos hábitos, como decía Diana: hacer ejercicio, meditar, escribir, ser disciplinados, porque sin eso, créanme, yo a los 22 años, cuando empecé a dibujar, dibujaba horrible, horrible. O sea, mi trabajo era pésimo, y me lo digo con amor, pero era pésimo, no estaba al nivel. Entonces sí, culpar a circunstancias o situaciones, culpar a sus papás, culpar la vida que tienen, creo que, ojo, a todos nos cuesta y todos tenemos una vida y cada uno tiene que pasar por su proceso, pero entre más rápido lleguemos a este momento que estamos al frente y entender que hay cosas que no van a cambiar, pero lo que sí puede cambiar es ese momentito de acción, ese boceto que terminaste y publicaste, ese proyecto de stickers que el primero que vieron eran stickers que yo hacía a mano, le ponía un cover y los vendía, se los vendía a mis amigos que patinaban conmigo. Entonces, nada, que ojalá a partir de esto puedan confiar en ustedes mismos y empezar un proyecto personal, que nadie les tenga que pagar por eso, porque los va a llevar muy lejos. Yo lo hablo desde mi experiencia, 11 años de carrera, lo que me ha abierto, las puertas que me ha abierto a hacer esto con una entrega absoluta y con un amor constante ha sido impresionante. Y yo solo soy un testamento pequeño, que ojo, no comparen mi vida también con la de ustedes, porque somos mundos completamente diferentes, pero yo les aseguro que si le meten acción, consistencia, disciplina y se atreven a hablarse a sí mismos con la verdad, que es en qué no soy bueno y en qué tengo que mejorar, que a veces es lo más difícil, créanme que van a poder llegar a donde ustedes quieran. No aquí donde estoy yo, porque este ha sido mi camino, pero sí en su propio camino. Y bueno, soy Pape y espero que les haya gustado esta charlita que me tiene sudando. ¿Preguntas? Sí. Quiero preguntar, ¿qué tips nos darías a nosotros como, por ejemplo, como ilustradores para alimentar mejor nuestro proceso creativo? Ya, pues. Bueno, yo siempre lo he visto como ser deportistas. Y es que es muy importante tomar tu trabajo como una práctica en donde tiene un lugar específico para hacerlo. Es decir, no puede pasar que, y ojo, me ha pasado, soy culpable de eso, que de no dibujar 1 o 2 semanas. Pero realmente yo lo que busco es ser disciplinado y darle el lugar que se merece a mi práctica de dibujo. Las preguntas que yo me hacía, por ejemplo, yo quería dibujar carros, entonces hacía una lista de los carros que quiero dibujar y me sentaba y los dibujaba. O me ponía retos, o sea, ponerse retos creativos. Yo lo hice ahorita en octubre, que hace mucho no lo hacía, y Inktober. Entonces decir, voy a agarrar una ilustración de Ara y me voy a sentar a hacer una ilustración, y se va volviendo, o sea, esto es cuestión de mantenerse como fresco. Y lo que a mí me detuvo muchas veces era el construir las expectativas y esperar que siempre los dibujos tienen que ser perfectos, y creo que eso limita muchísimo. O sea, lo más importante es poder terminar los proyectos y sí, como darles también un contexto también, o sea, por eso el llevarlo a más allá de que sea solo una práctica de dibujo, porque ok, te sirve practicar, pero también es súper importante que el proyecto esté atado a algún entregable, o sea, que puedas como que el proyecto te obligue a imprimir, que te obligue a trabajar con alguien, que te obligue a venderlo, por ejemplo, que eso fue lo bonito de Psychotropic, era decidir crear una marca de ropa, pero entonces cuando tú sacas las primeras camisetas, las primeras te las va a comprar tus amigos y tu familia, esos no son tus clientes. O sea, ya después te toca entender y decir, ok,
si yo quiero que esto sea recurrente y quiero que sea algo de lo cual me gustaría vivir o que se sostenga por sí solo, tengo que saber cómo se vende. Y te va poniendo en una rueda muchísimo más allá. Pero en cuanto al estilo de ilustración es más, diría otro tip es, busca referentes, observa más o menos cómo hacen las cosas y ponte retos a decir, hoy voy a crear una imagen similar, no voy a copiarla, pero voy a crear una imagen similar todos los días y por lo menos empezar con una ilustración a la semana. Si una ilustración a la semana es demasiado, empieza con 2 ilustraciones al mes. Entonces, y vas así, pero lo importante es poder demostrarte a ti mismo que tú puedes tener una idea y hacerla realidad. Porque eso es lo más importante. O sea, saber que tú puedes terminar el proyecto vale muchísimo más. O sea, es lo que vale realmente. Y es lo que te construye la confianza propia, es poder asegurar un resultado. Y es lo que asegurar un resultado es lo que me permite a mí cobrar. Porque lo he hecho una y otra vez y lo he demostrado a través de mi trabajo, a través de mi página, te metes en mi portafolio y ves una congruencia que ha sido de 11 años, pero de yo poder terminar los proyectos. Entonces, sí. ¿Alguna otra pregunta? Interesante saber, yo, en mi caso a mí me cuesta todavía el tema de las paletas de colores. Entonces, según mi experiencia, ¿qué me recomendaría? Porque él me pregunta cómo trabajar mejor las paletas de colores. Bueno, de nuevo, yo no fui a la universidad, tal vez debí haber tomado una clasecita de teoría del color. Yo las empecé a manejar desde lo que me gustaba y empezaba a buscar referencias o agarraba a algún ilustrador y decía, ok, le copio la paleta de colores. ¿Sí entiendes? Eyedropper, la acomodas, cambias una saturación, cambias otra y así empecé. Ya después con el tiempo me fui dando cuenta que muchas veces algunas cosas eran difíciles de leer, empecé a considerar muchas cosas más, pero también ahí pasó algo muy interesante y es que yo siento que yo tuve una ventaja por no haber ido a la universidad y es que yo también construí nuevas formas de hacer las cosas por atorrante, pues, o sea, porque yo me senté y lo hice. Y también muchas veces lo que a mí me llaman los clientes, me llaman pidiendo mi desorden, ¿sí me entiendes? Me llaman pidiendo el no saber hacer, el haber... O sea, a ti lo que te van a decir en la teoría de clase del color es, hey, no pongas todos esos colores saturados juntos. Pero yo lo hice y funcionó y al final del día hay muchas formas. Entonces, también es que tú permítete crear 5 paletas de colores y ver cuál te gusta más. O sea, es que la pregunta más importante para mí es, ¿a mí qué me gusta? Porque es que yo soy el fan número 1 de mi trabajo. O sea, yo creo el trabajo desde la perspectiva de un fan, eso lo dijo Rick Rubin, o sea, por eso te digo, a mí yo hago todo para mí porque me nace y me llena tanto la creatividad que el cliente lo que se lleva es mi capacidad de hacer que todo sea mejor. Entonces, hay paletas de colores que exploro y que voy guardando, o sea, también tener un banco de paletas de colores, te metes en Pinterest, te metes inclusive en la naturaleza. O sea, para mí, Psychotropic, los colores son el interior, las casitas. O sea, hay los colores saturados, y es Panamá, o sea, uno llega a Gamboa y tú lo que ves es un verde lleno de selva saturada, donde también hace parte de lo que decía Diana, de que muchas veces uno se pierde mucho mirando hacia afuera y resulta que la identidad ya está aquí. O sea, la identidad está en todos nosotros, en lo que nos mueve, en lo que nos conecta, en esas cosas. Y diría que si eres abundante con tu trabajo, vas a poder usar cuantas paletas de colores te pongas. Y puedes poner de límite. O sea, cuando vas a hacer un t-shirt, por ejemplo, no puedes usar 15 colores. Tienes que usar 4 porque 15 colores va a ser, 1, imposible de imprimir y 2, va a ser súper caro. Entonces, esa limitante de tengo que escoger 4 colores me obliga a mí a ser más efectivo con la paleta de colores. O si es un proyecto también, por ejemplo, de una marca y digo, esta marca solo lo va a trabajar en 2 colores. ¿Qué colores quiero trabajar? ¿Qué sentimiento quiero evocar con esto? Quiero que se sienta de estas formas, pero las decisiones de las paletas de colores no las tomo muchas veces como a la ligera. Hay una que es la mía, que ya es la que llevo trabajando durante años, que me encanta y me cuesta salirme de ella, pero cuando voy a crear algo nuevo busco referencias. O sea, el t-shirt, por ejemplo, si se meten en Psychotropic a ver el de Bocas del Toro, para mí el de Bocas del Toro, yo estuve en Bocas, comí en una fonda, le tomé foto al mantel, le tomé foto a las cosas, después llegué acá, construí todo el concepto. Los colores terminaron siendo naranja, morado y como un menta.
Y literal, cuando llegué después a Bocas y fue a hacer el photoshoot con Wasaiza, o sea, parecía que la dirección artística hubiese sido hecha perfecta para las camisetas. Entonces, como que también lo que decía Diana, que es permitirnos vivir y permitirnos conectar con lo que estamos viviendo aquí en Panamá. O sea, a mí la música me encanta, el skate me encanta. Entonces, todos mis proyectos venían relacionados como con el skate, el graffiti, porque era lo que a mí me llamaba la atención. O sea, yo soñaba con pintar una pared. ¿Qué era lo que yo veía? Yo veía las latas, veía los colores súper saturados de las latas, veía los colores de las ruedas en las patinetas, o sea, como que todo era muy ser un niño, porque es lo que a mí me mueve, y eso me impactó. Entonces, es eso, si te gusta la música, hey, ¿qué amigo tienes que tenga una banda? Siéntate a hablar con ellos, pregúntales a ellos, creen un mood board juntos. Y más que nada que no sea solo el estilo, porque de nuevo, el estilo va a llegar por sí solo. O sea, el estilo va a ser producto de hacer muchos proyectos. Entonces eso va a cambiar, lo que te gusta hoy, y es desarrollar. O sea, la pregunta es compleja porque tienes que desarrollar el gusto. Y el gusto es qué me gusta a mí. ¿Sí me entiendes? Y eso es algo que se desarrolla, es como aprender a comer bien, y ojo, ¿qué es comer bien? Porque al final del día todo va a depender de ti. Entonces te diría, desconfía en tu juicio personal y trabaja en tu juicio personal en que tú seas la persona que va a confiar completamente en las decisiones creativas que tomas. Ese sería como el mejor consejo que te daría para eso. ¿Otra preguntita? Ok, buenísima. ¿Cómo vender los proyectos personales? Bueno, la respuesta inmediata que se me da a la cabeza es que por eso les decía, las redes sociales son demasiado importantes. O sea, puedes tener el mejor proyecto personal que si no lo compartes no va a servir absolutamente de nada. Lo segundo es que si creas un proyecto personal, para mí al principio no debe importar tanto el venderlo, debe ser como una métrica que tenemos en mente, pero supongamos que quieres vender y nadie te compra, es aprender a recibir eso como un feedback, una respuesta, no para hundirte, sino para mejorar. Entonces, todo es una conversación, o sea, todo para yo poder estar aquí han pasado, o sea, se ha desarrollado, el proyecto ha salido para que tú me conozcas, me llames, me invites, pase. Asimismo es tu proyecto personal, el primer proyecto que hay que venderse es uno mismo, y para eso hay que construir confianza propia. La única forma de construir confianza propia es en asegurar resultados. Entonces, por eso te digo, tomar acción y terminar los proyectos. Y ya después es empezar a construir marca. Definir tus colores, o sea, si irte por un color, irte por un logo, construir tu portafolio, subir tus proyectos, comunicar y sustentar tus proyectos y compartirlo. De nuevo, Pinterest, los 3 proyectos que más dinero me han dado me han llegado por Pinterest, me han llegado por Behance. Entonces, ahí eso es importante. Lo segundo es saber hablar, saber comunicarse, saber negociar. En YouTube busquen cómo negociar con alguien, o sea, te lo juro que te llegan porque el reto más grande que tenemos como creativos y que fue algo que me pasó a mí, la gente tiende a subestimarte. O sea, tú siempre vas a llegar, al principio especialmente vas a llegar y la gente te va a mirar por encima del hombro y creer que, de nuevo, son tal vez mejor que tú. Como yo lo he visto es que es una gran oportunidad para impresionar, porque cuando no esperan nada de ti, puede sorprender muchísimo más fácil. Pero esto viene con que sepa organizar una propuesta, cómo mandar una cotización, cómo responderle un correo, cómo ordenarse todo eso, eso ayuda muchísimo. No es solo la parte creativa y es también tener esa parte como que si no quieres trabajar en una agencia y vas a ser freelancer, vas a tener que emprender. Y el emprender viene con hacer el cursito de finanzas y saber hacer un presupuesto. Porque si no tenemos la parte financiera, al final vamos a ser siempre esclavos de la persona que nos puede pagar y nos va a hacer tomar las decisiones. Y como creativo, de nuevo, y tal vez esto es mi personalidad, me cuesta mucho trabajo seguir órdenes. Entonces, es el poder venderse, para mí es confianza. Esa confianza solo te la va a dar el tiempo. ¿Y qué más? Y lo otro es lo de las redes y compartir tu trabajo. Es eso. O sea, y los invito a que se metan a mi página y vean, por ejemplo, yo acabo de subir mi portafolio. Mi portafolio yo lo tengo completamente en inglés.
porque busco clientes afuera. No busco, o sea, la verdad que en Panamá no he tenido tantos clientes. La mayoría de clientes que he tenido he trabajado con ellos afuera, lo cual creo que también es súper interesante porque es una gran posibilidad de que sepan que, o sea, yo estando aquí, publicando aquí y dándome la oportunidad de subir una imagen en Pinterest que nunca pensé que iba a tener un impacto, me terminan contactando y ves el brief y el brief está construido con todas mis imágenes. Entonces, el enseñar tu trabajo también demuestra que estás trabajando. Y que genera, yo no sé cómo explicarte, pero genera la confianza, o sea, porque el trabajo te agarra trabajando, el poder demostrar que puedes terminar los proyectos es esencial para que las personas puedan creer en ti y tengan la oportunidad también de trabajar. Que eso también se vuelve en los clientes, o sea, los clientes, yo siempre termino siendo grandes amigos de ellos porque también, si bien no me gusta seguir órdenes, me gusta colaborar y me gusta escuchar, que era algo que decía Diana también en la conferencia, y poder escuchar a los clientes y entender muchas veces como cuando vas a crear una identidad de marca, tú estás construyendo el sueño de una persona. Y eso es una responsabilidad importante, pues, o sea, porque un negocio es un negocio y el diseño gráfico y el branding especialmente está 100% conectado al desarrollo de empresa, al desarrollo de negocio. Y ahí es donde el creativo se vuelve una pieza fundamental en donde va a ser la diferencia de cobrar por hacer un diseñito en Canva y porque lo quieras hacer por un flyer y para esto que hacer la identidad corporativa, hacer la identidad de marca que va a vincular unas metas, una misión. Por eso era lo que hablaba Diana ahorita. Y es muy importante, yo les diría, y inclusive ahorita con la llegada de la inteligencia artificial, el diseño como práctica y como técnica está siendo cada vez más cómodo, por así decirlo. Es más fácil encontrar quien haga diseño. Lo que los va a diferenciar a ustedes va a ser, uno, lo que pueden hacer solo ustedes, que es el proyecto personal, y dos, el entender que su trabajo tiene un impacto en el negocio y en la forma de generar dinero. Eso que te acabo de decir son 11 años de trabajo, pero que es súper importante. O sea, a mí me habría encantado saberlo desde el principio, ¿sí me entiendes? Porque a veces nos tendemos a centrar mucho en la parte técnica y no en la parte estética, y es entender que nuestro trabajo tiene un impacto, y cuando tú le logras resolver el cómo hacer dinero a alguien más, tú te lo estás resolviendo a ti mismo también. Entonces eso, nosotros estamos resolviendo necesidades. Y tu trabajo tiene que hablarle directamente a una necesidad. Psychotropic para mí habla a una crisis de identidad. Y lo que yo quiero a través de una marca de ropa es poder entregar ciertos valores que le permitan a las personas que observan y que son fan de la marca a descubrir quiénes son. Pero yo estoy resolviendo una necesidad específica. Yo no te estoy vendiendo t-shirts. Entonces ahí viene con el cómo vender. Es que uno, si tú vas a vender el producto, o sea, o cómo no vender, por ejemplo, cómo no vendo yo. Nunca justifico mi trabajo con tiempo, nunca justifico mi trabajo con herramientas, nunca justifico mi trabajo con horas. Yo justifico mi trabajo con la necesidad que yo estoy resolviendo. Y la necesidad que yo estoy resolviendo es una necesidad monetaria que yo puedo medir y que yo puedo garantizar que yo te voy a llegar al resultado. Y te puedo garantizar que después de haber hecho 30 camisetas, habiendo hecho soldados de 30 camisetas, puedo asegurar que puedo hacerte una camiseta y que la vas a vender. Entonces, diría que eso es confianza y empezar a estudiar sobre mercadeo, empezar a estudiar sobre cómo vender y en especial entender que siempre estamos creando para resolver una necesidad. El resolver las necesidades es lo que vende. Entonces, resuélvele la necesidad a alguien. Busca quién es tu cliente y resuélvele una necesidad. ¿Listo? Yo no traje stickers, lo siento. Oye, gracias. ¿Y Pozo? Y lo último también que les quería decir es, no tengan miedo si me siguen y escribirme, siempre voy a estar ahí para responder.
Cualquier pregunta que tengan, como ven, yo estoy creando todo el tiempo contenido. Mi meta ahorita es crear contenido y crear una página que permita a otras personas recorrer el camino que yo he recorrido. Entonces, a mí nada me ayuda más que me hagan preguntas para yo poder crear el contenido y para poder ayudarles a ustedes a resolver esa necesidad. Entonces, porfa, no tengan miedo a escribirme. De mi lado siempre va a ser un libro abierto y en lo que les pueda colaborar, desde mandarles una plantilla, hey, así yo mando mis propuestas, así mando esto, cuenten conmigo y escríbanme, por favor.